Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, a otro vídeo. Vamos a continuar el del otro día sobre la ofensiva hispánica de 1636 en el norte de Francia. Pues bueno, estamos ya en 1637 y este año ya no se va a caracterizar por una ofensiva rápida ni por una situación de ventaja hispánica, sino por una situación de equilibrio, de bloqueo y operaciones lentas y asedios, pero bastante sangrientos y bastante importantes. Así que vamos a verlo. Entonces, bueno, en 1637 va a haber problemas para las tres naciones implicadas en estas operaciones en los Países Bajos, ¿no? Tanto para Holanda como para Francia como para España va a haber problemas. En el caso de Francia, pues bueno, la población está empezando a estar un poquito harta ya de los impuestos, de estos impuestos tan elevados para financiar la guerra, su participación en la guerra de los 30 años. En el caso de Holanda, tienen problemas, digamos, regionales, porque las regiones más alejadas del frente de guerra quieren la paz, quieren el comercio y hacerse ricos y no meterse en jaleos. En cambio, las que están más cerca de la frontera es lo contrario, ¿no? Les interesa la guerra y les interesa si pueden conquistar territorios en los Países Bajos españoles. Entonces, bueno, los holandeses también, aparte, tienen problemas también para pagar a sus tropas. Y en cuanto a España, pues los Habsburgo ya estaban totalmente entrando en la bancarrota, si no lo estaban ya. Había habido un año de malas cosechas en Flandes y bueno, el cardenal Infante había recibido refuerzos, había recibido por mar un refuerzo de 4.000 y pico hombres novatos reclutados en Andalucía y en Galicia y tenía en total como unos 20.000 hombres o así. Su ejército de maniobra eran 16.000 hombres. Luego tenía fuerzas más pequeñas al mando de sus subordinados y con esas fuerzas tenía que hacer frente a los ataques simultáneos de Francia y de Holanda. Entonces, en cuanto a Francia, la ofensiva francesa, Francia renunció a la iniciativa en otros frentes y este año se centraría 100% en los Países Bajos, en reconquistar las plazas perdidas el año anterior ante España en el norte de Francia y en ese frente, ¿no? También en los Países Bajos españoles. Entonces Francia movería tres ejércitos. El principal, al mando de la Meilleraye, de 30.000 hombres, se dirigiría a la Picardía, al norte de Francia, a reconquistar las plazas perdidas el año anterior. Se le opondría una pequeña fuerza hispánica al mando del conde de Balançon, que era un borgoñón al servicio del cardenal Infante. Sería la fuerza que intentaría oponerse, ¿no? Pero muy inferior en número. Luego, en Luxemburgo, iría el duque de Châtillon con un ejército de 8.000 hombres. Se le opondría otra fuerza pequeña al mando del italiano Cantelmo. Y en Artois habría otro ejército al mando de Ramburs de otros 8.000 hombres y se le pondría el duque de Lorena, ¿vale? El tercer lugarteniente del cardenal Infante, ¿no? En estas acciones contra los ejércitos franceses, en el norte de Francia, sur de los Países Bajos, pues este año pasarían pocas cosas. Destacar que se perdieron La Capelle y Landrecy, dos plazas que se perdieron ante esa superioridad francesa, porque las principales fuerzas hispánicas no estaban ahí. Entonces, bueno, se perdieron esas dos plazas, La Capelle y Landrecy. Landrecy resistiría un poquito, la guarnición hizo lo que pudo, pero se tuvieron que terminar rindiendo. Se perdió también ante Francia la ciudad de Maubeuge, que había sido capturada el año anterior. Francia la reconquistó, aunque una fuerza secundaria hispánica aprovechó para luego reconquistarla. Sin embargo, los franceses se las arreglaron para evacuar a la guarnición sin daños. Entonces, bueno, en ese frente Francia ganaría un par de plazas, reconquistaría lo perdido en el año anterior, pero en general ese frente no se movería mucho. No se movería mucho y bueno, las pérdidas hispánicas en ese frente serían muy, muy asumibles y muy dentro de lo esperado realmente. La ofensiva principal, el peligro principal, venía desde Holanda, venía por el otro lado, por el norte. Y de hecho el cardenal Infante con su fuerza de maniobra no estuvo pendiente de los franceses, sino que se centró en la amenaza holandesa, y con razón. Los holandeses habían movilizado un ejército de 24.000 hombres al mando de Federico Enrique Casimiro, y bueno, contra esa fuerza holandesa se oponía el propio cardenal Infante en persona con 16.000 hombres, ¿no? Con una fuerza menos numerosa. Al principio los holandeses amagaron con ir hacia Hulst y a Dunkerque, hicieron amagos ahí, pero
al ver que los españoles podían reforzar esas plazas, pues desistieron. Entonces, aprovechando su movilidad superior, al tener la superioridad en el mar, se plantaron ante Breda. El cardenal Infante intentó reaccionar con sus 16.000 hombres, intentó levantar el asedio de Breda, pero cuando llegó, los holandeses ya tenían la ciudad completamente rodeada y estaban empezando a cavar trincheras, ya habían empezado a cavar fuertes y trincheras y demás. Entonces, claro, los 16.000 hombres del cardenal Infante contra los 24.000 de Federico Enrique Casimiro, pues el cardenal Infante decidió no atacar. Decidió dejar Breda a su suerte, asumir una posible pérdida de Breda, que tanto había costado conquistar por Ambrosio de Spínola en su momento, pero bueno, el cardenal Infante asumía ahí la posible pérdida de Breda y decidió conquistar un par de plazas que compensaran esa posible pérdida, ¿no? En lugar de intentar salvarla. Entonces el cardenal Infante, con sus 16.000 hombres, fue primero hacia Venlo y dividió su ejército en nacionalidades, y cada nacionalidad, desde un punto de aproximación diferente, iban cavando trincheras de aproximación, y en 6 días los alemanes fueron los que en esa competencia entre naciones esta vez ganarían la carrera a los españoles, y en solo 6 días aproximaron sus trincheras a un reducto exterior y lo conquistaron en un asalto. Y entonces, al ver eso, el gobernador de Venlo, el gobernador holandés, rindió la ciudad. Luego fue juzgado por un consejo de guerra holandés por haber capitulado tan pronto, pero se las arregló para escapar. Después de conquistar Venlo, se dirigió a Rogemont, el cardenal Infante. En Rogemont pasaría lo mismo, se dividiría el ejército en varias naciones, las naciones irían cavando las trincheras de aproximación desde puntos diferentes, compitiendo entre ellas. Volverían a ser los alemanes los que conquistarían el fuerte exterior que les había tocado, y la guarnición también se rendiría, la de Rogemont. Lo que pasa es que aquí la resistencia holandesa no fueron 6 días, tardaron mes y pico en rendirse, resistieron un poco más. Entonces, bueno, el cardenal Infante había conquistado Venlo y Rogemont, y bueno, eran plazas estratégicas, de hecho más estratégicas que Breda, aunque Breda tenía un gran valor simbólico. Y bueno, con ello, en su mente, él compensaba esa hipotética pérdida de Breda. Y hablando de Breda, ¿qué estaba pasando en Breda mientras tanto, no? Entonces, bueno, en Breda el ejército holandés se había dividido por naciones, como tal, al igual que hacían los ejércitos hispánicos, los holandeses igual. Pues los ingleses atacaban un sector, los franceses otro y los holandeses otro. A los defensores también estaban divididos por naciones. Entonces los españoles se oponían a los ingleses, los borgoñones a los franceses y los valones a los holandeses. Decir que a los soldados atacantes encargados de cavar las trincheras y hacer las operaciones de asedio, se les tenía que pagar una paga extra. Sí, de las arcas holandesas se les tenía que pagar una paga extra, porque si no se negaban a trabajar, porque la resistencia de los defensores era muy dura y les causaban muchas bajas, entonces se negaban a trabajar sin paga extra. Entonces, bueno, iban cavando sus trincheras de aproximación los atacantes, y la guarnición iba realizando constantes salidas, sobre todo nocturnas, que retrasaban y bastante los trabajos de los asediadores, y de hecho les provocaban tanto pánico que, como ya dije antes, se les tenía que abonar pagas extra para que quisieran seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, al final, después de bastante tiempo de aproximación, los atacantes consiguieron tomar la estacada exterior, y entonces, y después de eso, cegar el foso. Primero tomaron la estacada exterior, cegaron el foso, y entonces lanzaron un asalto contra los fuertes exteriores, pero fueron rechazados por la guarnición. La guarnición rechazó ese asalto. Entonces lo que hicieron fue cavar minas, los atacantes cavaron minas debajo de los fuertes exteriores, consiguieron abrir grandes brechas con esas minas, y ahí ya los defensores tuvieron que abandonar los fuertes exteriores. Entonces ya los atacantes siguieron progresando hacia lo que es el muro interior, ¿no? Hacia las murallas de la ciudad en sí. Entonces, bueno, también volvieron a hacer galerías para cavar minas debajo de las murallas y volarlas, volaron un lienzo y lanzaron un asalto, pero ese asalto también fue rechazado por la valerosa guarnición, ¿no? Por los defensores rechazaron ese asalto. Lo que pasa es que los defensores ya nos íbamos al 10º mes de asedio,
prácticamente, y a los defensores se les estaba acabando la pólvora y habían sufrido también bastantes bajas. Entonces negociaron la rendición y se terminarían rindiendo, pero se les dejó salir con todos los honores, desfilando con todos los honores. La guarnición, de los 3.500 que eran, salieron 1.600, el resto murió, o sea, casi unas 2.000 bajas. Y en cuanto a los atacantes, que como ya he dicho, les llevó prácticamente 10 meses reconquistar Breda, pues ellos mismos, su propia crónica holandesa, nos da 800 bajas, lo cual es absurdo, es evidente que fue mucho mayor la cifra. La crónica española nos da 7.000, lo cual también es excesivo. Entonces, bueno, es difícil estimarlo, ¿no? ¿Qué bajas tendrían? Obviamente más que los defensores, eso seguro, entonces tendrían entre unas 3.000 y 5.000 o algo así. Fue una victoria pírrica, una victoria costosa para los holandeses, porque además perdieron las plazas de Venlo y Roermond, que realmente eran más estratégicas que Breda. O sea, fue una victoria muy pírrica para Holanda, pero muy simbólica. Fue un golpe a nivel moral y simbólico muy importante, eso sí. Entonces, bueno, desde ciertos sectores de Madrid, enemigos del cardenal Infante, se le echó en cara que no había intentado socorrer Breda y la había dejado caer, pero realmente había tomado la decisión correcta, porque sus 16.000 hombres no hubieran tenido nada que hacer contra la fuerza de 24.000 que estaba bien posicionada. Entonces era mejor dejar Breda caer y conquistar esas dos plazas que compensaban esa pérdida, ¿no? Realmente, en mi opinión, fue una buena decisión, y 1637 terminaría pues con pocas alteraciones territoriales. Lo que se perdía por un lado se ganaba por otro. Fue un año de estancamiento y de equilibrio, de ninguna batalla campal y muchas operaciones de asedio, y sin un vencedor claro. Este estancamiento seguiría, y bueno, en próximos vídeos pues hablaremos de otros asedios de esta época. Así que nada, pues darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.